¿Acabas de conocer a un polaco? Seguro que te preguntas cómo realmente son los polacos. Son como opioides, calmantes, amantes a locos. Por un lado, hospitalarios y trabajadores. Por otro, desconfiados, directos y un poco recelosos del mundo. En este vídeo te voy a mostrar 10 cosas que debes saber sobre la mentalidad polaca, sin rodeos, sin filtro. Vamos allá. Vale. Abiertos al mundo, pero con raíces polacas. Los polacos somos cada vez más abiertos. Viajamos, aprendemos idiomas, trabajamos en Londres, Berlín u Oslo. Pero, estemos donde estemos, llevamos nuestra polonidad como un pasaporte emocional. Nos encanta la comida polaca y nos quejamos de que en el extranjero no hay pan de verdad. Y siempre encontramos la forma de ver las noticias o nuestras series polacas favoritas online. Estamos orgullosos de ser polacos, a veces muy orgullosos. Y deja de pensar en tu orgullo. Tan orgullosos que nos gusta recalcar quién es de los nuestros y quién es el de fuera. Y ojo, porque no se trata solo de la nacionalidad. A veces el que no es de los nuestros es alguien de otra ciudad, de otro entorno, y a veces alguien que piensa distinto. No conozco. No creo que te gustara. El lema Polonia para los polacos suena con orgullo, hasta que preguntas, ¿pero qué polacos exactamente? Porque resulta que los nuestros son solo estos que piensan como nosotros, van a nuestra iglesia y a ser posible les gusta el bigos y quejarse de todo. No me diga. Por un lado decimos un huésped en casa, Dios en casa. Por otro, pero primero vamos a ver quién eres, de dónde vienes y si no tienes algunas ideas sospechosas. La frase Polonia para los polacos es más que un lema. Es un espejo. Nos muestra cómo somos, pero también cuánto miedo tenemos al cambio, a la diversidad y a perder el control. Somos europeos, pero a nuestra manera. Yo sé que todo el mundo nos ve raro. Número 2. Hablamos sin rodeos. Aquí no hay charla pequeña sobre el tiempo. Si un polaco piensa algo, te lo dirá. Directo y a veces demasiado directo. A mí me da miedo este estilo así. ¿Has engordado? ¿No te da miedo que te engañe? Ese trabajo da un poco de vergüenza, ¿no? Y no es por maldad. Simplemente para los polacos la sinceridad está por encima de todo, aunque duela un poco. Echaba de menos esa sinceridad. Número 3. El dinero es tabú. ¿Quieres cargarte el ambiente en la mesa? Pregunta a un polaco cuánto gana o cuánto costó su coche. De repente, te lo juro, se hace el silencio y alguien dirá, ¿y para qué quieres saber eso? O simplemente cambiará de tema. El dinero en Polonia es el tema más delicado que la religión y la política juntas. Y no preguntes más porque según los polacos, el dinero ama el silencio. Número 4. Nos gusta tenerlo todo por escrito. El polaco nunca se fía de la palabra. Quiere un contrato, confirmación, sello y, si es posible, una copia de seguridad. ¿Por qué? Porque durante años aprendimos que de palabra solo se pierde. ¿Conoces el dicho, sabes contar, pues cuenta contigo mismo? Ese es el lema de muchas oficinas y de más de un jefe. Número 5. Envidia vecinal. No hay nada más polaco que compararse con el vecino. Mira, se han hecho una fachada nueva. El hijo de los Kowalski ya va por su tercer coche. A ver de dónde sacan tanto dinero. No tengo ni idea. Envidia, un poco. Control social, tal vez. O quizás simplemente un deporte nacional, que al vecino le vaya peor que a mí. Claro que sí. Número 6. La puntualidad es respeto. ¿Llegas 10 minutos tarde? Para un polaco eso significa que no respetas su tiempo. Sobre todo en el trabajo o en reuniones formales, la puntualidad es sagrada. Pero cuidado, en la vida privada tenemos otras reglas. Por ejemplo, ya salgo significa me estoy vistiendo. Igual como en España. Son igualitos y fíjate que yo tengo una teoría. Número 7. La privacidad es sagrada. No hagas preguntas demasiado personales demasiado pronto. No toques, no invadas el espacio, no intentes ser demasiado cercano al principio. Los polacos necesitamos tiempo para abrirnos. Pero si ya confiamos en ti, tendrás un amigo leal para años. Imagínate que valoramos la privacidad tanto que no queremos que el vecino tenga su casa demasiado cerca. Y para que no vea lo que hay en nuestro jardín, plantamos un seto de tuyas bien altas. Qué interesante, ¿eh? Número 8. Nos encanta señalar errores. No esperes que un polaco te alabe por todo, pero si cometes un error, lo verá enseguida y te lo dirá a veces de forma muy diplomática.
¿Por qué? Porque queremos ayudarte. Pero muchas veces olvidamos que la crítica sin empatía no es ayuda, es desánimo. Y aunque decimos no vayas de listo, al fondo nos encanta ir de listos. ¿Pero tú eres gilipollas o qué cojones te pasa? Número 9. Todos quieren aprovecharse de mí. Una desconfianza profunda. La sensación que hay que ir con cuidado, que nadie da nada gratis, es el efecto de la historia. Comunismo, transición y también de experiencias cotidianas, como por ejemplo ofertas engañosas, estafadores, enchufes y favoritismos. El resultado, un polaco solo confía cuando ya no le queda otra. Al principio no voy a poder confiar en ti. Número 10. La familia y la tradición siguen siendo muy importantes. A pesar de modernidad, Netflix y las compras online, la familia sigue siendo el centro de la vida polaca. Navidades y Pascua, siempre en familia. Comida del domingo, siempre en casa de mamá. Y aunque cada vez más polacos viven a su manera, al fondo queda esa sabiduría de la abuela. La familia es lo más importante. Pero mi sueño es reunir a toda la familia. Los polacos no somos fáciles de tratar, pero si nos entiendes, ganarás un poco más que un simple conocido. Ganarás a un polaco, un amigo para lo bueno y lo malo. ¿Y a ti, qué te ha sorprendido más de la mentalidad polaca? Déjame un comentario, dale like, comparte este vídeo con tus amigos y no olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho. Nosotros nos vemos muy pronto.